que la pérdida de los derechos Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Ahora vamos a empezar con la lista. Está Estefanía Aguirre. Reina Albuja. Presente. Silvana Jinga. Presente, Inge. Alan Andrango. Presente. Omar Robo. Presente. David Báez. Presente. Alexandra Calderón. Leonardo Cañarte. Presente, Inge. Alexis Carranto. Presente, Inge. Luis Carrillo. Presente, profe. Presente, Ya. Andrea de la Cruz. Santiago Díaz. Presente, Inge. Francisco Escobar. Presente. Pablo González. Presente, Inge. Buenos días. Joseph Grijalva. Inti Guayas. Presente, Inge. Carlos Medina. Presente. Amelia Montero. Presente, Inge. Ya. Brian Morbe. Presente. Martín Proaño. Presente. Israel Ramos.
Presente, Inge. Brian Rea. Lenin Salazar. Vanessa Samaniego. Presente, Inge. Marlon Santoro. Presente, Inge. Dominic Vaca. Presente. Sebastián Vega. Presente. Brian Vizcaíno. Presente. Alguien llegó tarde. Listo, entonces. En primera instancia les pedí que todas las consultas y todo el movimiento que se genere como trabajos les impulse a que ustedes hagan un comentario en los foros que tenemos por cada unidad. Esto es debido a que estamos en la necesidad de promover lo que es el movimiento dentro del aula virtual que estamos manejando, y ahí es necesario que ustedes le den un poco de hincapié a lo que es los foros, a lo que es el uso de toda la información que tienen en el aula virtual. Entonces por eso les estoy motivando. De igual manera, ayer creé un tema acerca de los sistemas de bombeo que también quisiera que comenten para que ustedes empiecen a generar movimiento. No se olviden que les pedí también que generen réplicas de los comentarios que hacen sus compañeros. Ahorita estoy viendo su aula virtual y solo hay una réplica en uno de los comentarios. Veo que hay algunos comentarios que me parece muy bueno, entonces los motivo para que sigan haciendo eso, porque también va a influir dentro de la nota de trabajos que ustedes tienen, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto de los foros? Es en grupo, Inge, ¿verdad? Sí, de manera grupal. Pueden hacerlo también individual, pero sí quisiera que en cada post pongan ustedes el grupo, ¿no es cierto? O sea, por decir, Daniel Santoro, un grupo 3. De esa forma ya vemos el trabajo grupal, ¿no es cierto? Porque se va a volver muy complejo hacer revisiones puntuales de todo el mundo. Entonces me parece que la mejor forma sería trabajarlo de manera grupal igual. Así que porfa los motivo para que sigan haciendo post. Y lo mismo, que no sea simplemente una obligación que tienen que cumplir, sino que busquen que de esa forma se puedan solventar dudas, ¿sí? Si es que se genera una discusión importante, ahí lo puedo ver y podemos hablar de algún tema que no lo tengan claro o de alguna situación que les genere problemas para los ejercicios o cosas así. Entonces, no se olviden, necesitamos continuar con eso. ¿Alguna otra duda, alguien? Ya, si no hay dudas, por otro lado, no se olviden que para mañana tienen que entrar el primer trabajo. Lo mismo, entrar en el primer trabajo y quisiera ver comentarios, dudas o recomendaciones que tengan en función de este trabajo que lo tienen que entregar, ¿sí? Obviamente, como les digo, reflejado también en el foro. Y no se olviden que para el siguiente jueves estaría estipulado el examen del primer bimestre, en el que veríamos todo lo que es sistemas de bombeo. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Ya, perfecto. Alguien me dice que lo pongan lista. La lista la revisamos al final de la clase, por favor. Entonces, no se olviden de todo esto, como les digo, es importante generar movimiento en el aula virtual. Tienen ahí la bibliografía también, métanse a través de las bibliotecas de la universidad. Como les digo, es una forma de apoyar a que haya movimiento en las bibliotecas y eso es un índice importante dentro de lo que es nuestro proceso para la acreditación de la facultad. Ahora,
También creo que les mandé una consulta, ¿no es cierto? No, no les mandé consulta a ustedes. Sí, nos mandan. Sí, Inge. ¿No? Sí. Ya, porque lo que veo es que no sé qué pasó, pero sí abrí un espacio para las consultas. Déjenme ver 2 segundos. ¿A ustedes les mandé una consulta acerca de las líneas características o de la selección de equipo de bombeo? Era de cavitación, carga neta positiva de succión, la selección de la bomba para el ejercicio que nos dio ese día, y los parámetros de una máquina de la bomba y la carga desarrollada por el rodete, creo. Pero eso es el trabajo 1. Sí. Sí, ese era dentro del trabajo 1. Porque pensé que les había mandado. Como ustedes, no me gusta que sean solo clases jueves y viernes, porque a veces es muy estrecho. Entonces, denme 2 segundos. Una vez ponerles un espacio ahí de consultas. Y entonces ya van a tener un espacio de consultas que ya les voy a crear en todas las unidades. Ahorita les puse como parte de las actividades. Entonces, en esencia les voy a mandar pequeñas consultas. Hoy vamos a empezar, les voy a mandar una acerca de los sistemas de bombeo igual, para que las vayan agregando ahí y lo mismo se genere una discusión en el aula virtual. No se olviden también, cierto, de las tutorías académicas. Vale la pena que tengan en cuenta que la siguiente semana ya es el primer examen, entonces sí vale que vayan preparándose para lo que es la generación de las tutorías. ¿Sí? No se olviden, como les mencionaba al principio, este bimestre es el más fácil, diría yo, porque solo es sistemas de bombeo, además de que nos han acortado un montón lo que es el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos la primera nota prácticamente en la semana 4, entonces ni siquiera, espero, bueno, sí acabar de ver lo que es sistema de bombeo, pero antes se incluía un poco de presas. Entonces ahorita solo tienen un tema para el primer examen, entonces aprovechen eso porque es bastante fácil. En cambio en el segundo ya van a tener por lo menos 3 o 4 temas, en el tercero algo similar, ¿sí? Entonces no se olviden de esto. Ahora con lo que ya quedó definido que todas las materias, las notas en el 25%, siguen haciendo cambios realmente un poco ilógicos para mi gusto, pero bueno. Entonces, en función de eso, inclusive tienen más oportunidad para asegurar la nota ahorita en el primer bimestre. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Sí, ingeniero, Disculpe, ¿el examen va a ser individual o en parejas, como dijo? O sea, Con ustedes quedamos en que tendría que revisar a alguien. Me dijo que no, o que Un grupo. quedamos en grupo. Ya, entonces, porfa, Israel, si me puedes confirmar eso, me mandas un mensajito ya si todos están de acuerdo. claro, yo le mando. Y ya definimos eso para yo preparar que sea en parejas. Me parece que es mejor en parejas para que ustedes puedan trabajar sin la tentación de copiar. Entonces, yo creo que es una buena opción.
Entonces, avísenme y ahí nos organizamos. Listo, entonces, me parece que llegamos hasta acá, hasta la selección del equipo de bombeo, ¿no es cierto? Hoy deberíamos terminar esto para poder mañana hacer un ejercicio que me parece totalmente necesario y de ahí sí, ya pasar al siguiente tema. Entonces, hablamos ya de la selección de equipo de bombeo. ¿Qué me dicen? Y hablamos sobre ese tema. No te escuché. Que todavía no hablamos sobre ese tema. Creo que en la última clase nos quedamos haciendo un ejercicio de un sistema combinado entre paralelo y en serie. Una bomba. Ya, pero sí Eso empezamos a todavía ver no. un poco de teoría. De la Mm, parte de estaciones, de la succión y la impulsión. Eso sí me acuerdo. No, eso no vimos. no, No, o sea, nos no. quedamos en los ejercicios. Esa, Sí. creo que ahí es donde tenemos que empezar. De aquí, bueno. Entonces, esto simplemente es un repaso rápido de los tipos de bomba que se manejan, en donde nosotros tenemos las bombas de desplazamiento positivo, que son las bombas que funcionan con base en la teoría de la hidrostática, entre las cuales tenemos las bombas de pistón. En esencia, ¿tienen claro cómo funciona ustedes un pistón? Aquí tenemos una gráfica, una bomba de pistón. Lo que hace es, mediante un sistema de pistón igual, genera un ingreso del flujo de agua hacia a los componentes internos, ¿sí? En donde el agua llega hasta esta cámara de acá. Y el otro pistón la empuja. Y de esta forma se genera la presión que termina girando el impulso para la altura de bombeo. Entonces, este es un proceso en donde se llena una cámara y se genera empuje. Nuevamente se vacía, se vuelve a llenar y se genera empuje. La forma más bien dicho, la bomba más simple de pistón, o más típica más bien, no simple sino típica, es una bomba de hormigón. Ustedes deben haber visto, ¿no es cierto? Cuando se hace una fundición con mixers, se lleva una bomba y en la bomba de hormigón se escucha el sonido del golpe, ¿no es cierto? Como el pistón, en donde entra. Por aquí tengo una foto. No he tenido la foto. Pero en esencia, se tiene una cámara a donde empieza a ingresar el hormigón y esto se conecta con el espacio del pistón, en donde el pistón empieza a generar el empuje y eso genera lo que es la producción de la altura de bombeo, la generación de la altura de bombeo que provoca la impulsión. Entonces es un sistema bastante simple, bastante básico y bastante útil, especialmente cuando nosotros queremos generar grandes alturas de bombeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema hidráulico que puede aventajarse de lo que son las secciones transversales de los conductos para incrementar dramáticamente la presión. Entonces, normalmente este tipo de bombas manejan alta altura de bombeo y un caudal, llamaríamos intermedio, mediano. En cuanto a sistemas de agua, se puede encontrar este tipo de bombas, no de manera muy continua, pero sí existen en el mercado, especialmente cuando hablamos de bombas para generar grandes alturas de bombeo. Por otro lado, tenemos las bombas rotatorias. Las bombas rotatorias simplemente son bombas en donde lo que se produce es el giro de un sistema, algo similar a las centrífugas, pero con la diferencia que se va generando un movimiento más lento. Entonces, se cuenta con aspas, algo similar también a las bombas centrífugas,
pero entra el líquido y empieza a llenar cámaras entre las aspas. Entonces, conforme va girando la bomba, esto va generando un empuje y eso produce lo que es la altura de bombeo. Existen sistemas inclusive con pequeñas aspas, en donde de igual manera entra el flujo y estas pequeñas aspas empiezan a mover el flujo dentro de una cámara hasta llevarlo a la parte de la salida. Entonces, estas bombas son, yo diría, poco comunes porque tienen un funcionamiento igual un poco lento. Ahora, en ciertas industrias sí se las usa, ¿cierto? Debido a la utilidad para ciertos procesos. Y una de las bombas más típicas que se tiene como bombas rotatorias es la bomba de tornillo. No sé si alguna vez la han visto, pero es una bomba que genera el movimiento del flujo. Tiene más o menos un eje, algo así. Pero no genera presión, sino solo movimiento del flujo. Entonces aquí se forma una especie de cucharas y aquí se coloca el flujo y se va moviendo hasta llevarlo a la parte superior. Esta idea es bastante básica, bastante simple. Se lo utiliza desde hace cientos de años. Y en la actualidad yo diría que el uso más práctico que tienen es algunas veces en lo que son sistemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque debido a que en el tratamiento de aguas hervidas hay a veces partículas de gran tamaño, entonces es mucho más fácil generar el transporte del agua de un sitio a otro, más no para generar presión. Entonces es un tipo de las bombas rotatorias. Como les digo, no se genera presión, sino más bien un transporte de lo que es el flujo. Entonces no son bombas demasiado utilizadas, especialmente en la hidráulica. Tienen otros usos un poco diferentes, como les decía, las de pistón, cuando el flujo es mucho más viscoso, como por ejemplo el hormigón, sirve ese tipo de bombas. Lo mismo, esas bombas se utilizan con lo que son las lanzadoras de hormigón o las lanzadoras de mortero, que se utiliza para enlucir. Pero obviamente ya yéndonos del campo hidráulico no son tan comunes. Por otro lado están las bombas dinámicas, que son las bombas que trabajan en función de la hidrodinámica. ¿Y cuál es la diferencia con estas? Que trabajan de una forma mucho más rápida. Las principales y las más utilizadas a nivel general son las centrífugas, las que hemos estado viendo, en donde la centrífuga tiene un giro bastante rápido del rotor y del impulsor. ¿Y qué sucede entre el agua? Y se le transmite esta energía cinética al flujo para convertirla en energía potencial. Entonces, tiene un sistema similar al de las rotatorias, pero mucho más rápido y por eso trabaja en función de la hidrodinámica. De ahí existen las bombas periféricas, que son bombas muy poco comunes, son bombas en donde se produce un giro similar a las centrífugas, pero los componentes internos son diferentes, ya no existen los álabes, sino tienen una forma de giro en función de la periferia o del perímetro de las bombas. Yo les diría esto es nada común. Y finalmente las bombas especiales, que tampoco son comunes, ¿no es cierto? Especialmente porque son muy caras. Son bombas electromagnéticas, o sea, su giro se produce en función de lo que es del electromagnetismo. Necesitan sistemas mucho más desarrollados. Entonces, tal vez en algunas industrias se pueda utilizar esto, pero a manera común no tenemos un uso muy amplio. Entonces, ese es un esquema rápido de los tipos de bombas en función de su funcionamiento mecánico. Estas son las bombas centrífugas, ¿no es cierto? Las más básicas, como ustedes deben haber visto en sus casas. ¿Qué pasa en estas? Entra el flujo normalmente por la parte del centro y ese flujo se empieza a distribuir, pero estos álabes están conectados al rodete, giran muy rápidamente y eso genera la transición de la energía cinética para convertirla en energía potencial. Entonces, siempre en esta zona inicial se genera un vacío debido a la alta velocidad que maneja la bomba. Ahora
vamos a hablar de las estaciones de bombeo. ¿Qué son las estaciones de bombeo? Nada más que espacios o estructuras destinadas a lo que es el funcionamiento de un sistema de bombeo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Elevar un fluido desde un nivel energético inicial a un nivel energético mayor, que va a ser un nivel final, ¿sí? Entonces, en esencia, la estación de bombeo es el espacio donde nosotros vamos a tener todos los componentes relacionados a las bombas. Entonces, vamos a tener estaciones de bombeo en redes de agua potable, en redes de alcantarillado, cuando nosotros tenemos zonas muy planas donde no hay la gravedad para permitir generar las pendientes necesarias, en sistemas de riego, ¿sí? Cuando tenemos pozos que sean no artesianos o artesanales, en esencia cuando tenemos pozos profundos, obviamente esto encarece el sistema, así que no es tan común, al menos en nuestro medio. Cuando manejamos sistemas de drenaje también, ¿sí? Especialmente cuando el terreno tiene una cota inferior a donde van a ir las aguas drenadas, se puede utilizar. En esencia, algo relacionado al alcantarillado, ¿sí? Nosotros decimos que cuando el terreno tiene una contrapendiente, podemos necesitar una red de alcantarillado. La contrapendiente sería que esta es la vía, ¿sí? Aquí está la vereda y su terreno es así. Entonces, normalmente, aquí está el alcantarillado, y si su terreno es así, se genera una construcción en esta zona, ustedes no van a tener la capacidad de generar este flujo porque no tenemos una pendiente suficiente, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí se utiliza un sistema de bombeo para drenar el agua, puede ser tanto agua de lluvias como aguas hervidas. También, por otro lado, en plantas de tratamiento se necesitan sistemas de bombeo, de lo que usted está viendo, coge en Sanitaria 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces ahí van a ver, en algunos casos, por ejemplo, cuando se utilizan sistemas de filtración, microfiltración o inclusive ósmosis inversa, cuando los filtros son demasiado densos, podríamos llamarle, tienen la capacidad de filtrar partículas muy pequeñitas, normalmente se incluye un sistema de bombeo para generar presión y que el agua pueda pasar a través del filtro. Es un dato bastante interesante porque cuando el filtro es muy bueno, no pasa el agua por el filtro, entonces necesita generar alta presión para que el agua pueda encaminarse a través del filtro. Y lo mismo en plantas industriales, dependiendo del tipo de industria, es bastante común que mantengan sistemas de bombeo. Y en las industrias normalmente utilizan a veces ciertos químicos que requieren que el sistema de bombeo resista la corrosión de estos químicos y cosas así. Entonces hay bombas en donde la parte del impulsor y los álabes están compuestas de un material inoxidable, por ejemplo. Hay sitios en donde, por ejemplo, en las pasteurizadoras se genera el transporte de leche y las bombas son especiales. Las bombas tienen bastantes componentes de acero inoxidable para evitar que se dañen de manera prematura por el transporte de la leche, por ejemplo. Entonces, el rango de aplicación de las estaciones de bombeo es bastante amplio, ¿sí? Nosotros, en la mayoría de casos, van a encontrar esta división dentro de los sistemas de bombeo. La primera es que tenemos un lado de la succión, que en esencia es toda la parte antes de la bomba, ¿sí? Toda la zona hasta la bomba. Y el lado de la impulsión, que es en esencia todos los componentes después de la bomba, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en la succión, como dijimos, nosotros podemos contar con presiones negativas, ¿sí? Entonces se suele tener ciertas precauciones en cuanto a eso. Y por otro lado, en la impulsión hay el riesgo de que se genere la cavitación o de que se generen presiones demasiado altas. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Después, dentro de una estación se definen como partes principales lo que son las rejas o rejillas. Siempre se cuenta con rejillas para lo que es un filtro, en el caso de que se ingresen partículas como hojas o rocas
que podrían dañar el sistema de bombeo. Después vienen los cárcamos, ¿no es cierto? Que ustedes ya deben haber investigado porque es parte de su primer trabajo. ¿Alguien ha visto qué son los cárcamos? Sí, son sistemas de bombeo que llevan el agua en el exterior. Más o menos son parte del sistema de bombeo, pero podríamos decir que cuando es un cárcamo húmedo, es donde está el agua, o sea, el almacenamiento del agua. Y cuando es un cárcamo seco, es donde está el resto de componentes del sistema. ¿Sí? Entonces, en esencia son espacios de almacenamiento. El húmedo, es donde está el agua. El seco es donde están los componentes del sistema. De ahí, obviamente, las bombas, incluyendo bombas de emergencia, si es que son necesarias. Ya vimos que siempre son necesarias. Después se cuenta con la línea de impulsión, que es la parte del sistema en donde nosotros tenemos, como les dije, todos los conductos de presión. Servicios auxiliares, esto es importante, enfocados a todo lo que son mantenimiento, salidas de emergencia, si es que ya hablamos de una estación grande, ¿sí? Espacios para lo que es el movimiento interno de lo que es la bomba. En el caso de que sean bombas muy grandes, se suele necesitar contar con un tecle o una pequeña grúa para mover la bomba y darle mantenimiento. Dispositivos de control contra el golpe de ariete. Si tienen todos claro qué es el golpe de ariete, creo que ya hablamos un poquito de eso. Ya, espero que sí. Lo vamos a repasar luego, pero traten de mantener siempre el concepto del golpe de ariete porque es bastante importante. La línea de alimentación de energía eléctrica, que en algunos casos puede incluir hasta una subestación eléctrica si es que el sistema de bombeo es demasiado grande. Y la instalación para el almacenamiento de combustible, si es que hablamos de un sistema que funcione con combustible. Yo les decía, utilizar sistemas de combustible realmente ya no es tan común, porque las bombas que trabajan con combustible tienen menor eficiencia, y por otro lado, es bastante peligroso manejar bastante cantidad de combustibles, ¿no es cierto? Porque necesitamos generar un tanque de almacenamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso, ya no es común, como les digo, manejarlo. Especialmente también por el lado de control ambiental, es preferible utilizar energía eléctrica. Y un sistema de monitoreo y telecomunicaciones, esto ya depende de qué tan importante sea el sistema de bombeo. Yo les digo, en sistemas pequeños, el monitoreo se lo da de manera periódica, donde un operador tiene que ir y controlar lo que está pasando en el sistema. Pero si ya son sistemas de importancia, por ejemplo, un sistema de bombeo dentro de una central hidroeléctrica o algo por el estilo, ya necesita lo que es un monitoreo continuo. En sistemas de centrales hidroeléctricas, el monitoreo es al instante prácticamente, ¿sí? Porque especialmente si contamos con bombas, supongamos, para lo que es el enfriamiento de la central, no pueden fallar, porque si empieza a subir la temperatura excesivamente, por ejemplo, en el generador, que es la parte que en mayor temperatura maneja una central hidroeléctrica, eso puede obligar a que se apague la central. Entonces, los costos de apagar la central son altísimos. Por decir, en la central de Agoyán, que es una central mediana, se podrían manejar costos de, podríamos decir, 120,000, 150,000 dólares por día que no trabaja la central. Entonces, solo para que tengan una razón de cuánto podría costar que se pare una central hidroeléctrica porque no está funcionando bien el sistema de enfriamiento. Entonces, en esos casos existe un sistema de monitoreo bastante detallado en donde se monitorea la temperatura, se monitorea el caudal que se está manejando todo el tiempo. O sea, los sistemas normalmente cada 5 o cada 10 segundos ya se tiene información detallada. Entonces es bastante interesante. Eso sí les recomiendo algún rato, ojalá puedan ir a una central y van a ver todos los componentes, cómo se desarrollan dentro de la central. ¿Alguien ha ido de visita a alguna de estas centrales?
No, Sí valdría la pena que luego traten de ir porque es bastante interesante ver cómo todo se compagina en un solo caso. Van a ver ahí todo lo que es las válvulas que manejan, las compuertas que manejan, las turbinas, los sistemas de bombeo, los sistemas eléctricos. Normalmente en el Agoyán les permiten entrar a todo lado. Se puede ver las líneas de impulsión, los conductos de presión de la central. Puede ver el caudal que está manejando ahí la central, los sistemas de monitoreo, cómo compaginan esto con los sistemas hidrometeorológicos que tienen para la empresa, para la central en general. Entonces es bastante interesante. Esperamos que ya cuando se vuelva a la normalidad ustedes puedan hacer una visita a una de estas centrales. Y dentro también de las estaciones de bombeo se manejan lo que son las estaciones primarias y secundarias, en donde simplemente las primarias cuentan con una fuente de abastecimiento o un cárcamo húmedo, ¿sí? Tienen en esencia una cisterna de agua para su funcionamiento. Y las estaciones secundarias son las que mejoran las condiciones de una primaria, o sea, aumentan presión o caudal. Entonces, nosotros podríamos tener una estación secundaria en donde no hay un cárcamo, sino simplemente sirve para generar un incremento de caudal. Entonces, en esencia de lo que veíamos en un sistema en serie, esta de aquí sería la estación primaria, y podríamos tener más arriba una estación secundaria que no tenga cárcamo, sino simplemente nos sirve para generar una mejora en las condiciones de presión. Y también se habla de esta subdivisión, que no me gusta mucho, pero en algunos libros lo va a encontrar. Las estaciones de dos cámaras y las de una cámara. En esencia se habla que tenemos dos cámaras cuando existe la parte de la cámara seca y la cámara húmeda. Entonces en la una parte va a estar toda la entrada de agua, el almacenamiento de agua, y en el otro va a estar todos los equipos de bombeo, los equipamientos adicionales, equipamientos auxiliares, etcétera, etcétera. Mientras que en una estación de una cámara se habla que se genera cuando nosotros tenemos bombas sumergibles, o sea que todo el sistema de bombeo está dentro del agua. Pero en esencia, cuando hablamos de una cámara, nosotros también necesitamos válvulas, necesitamos espacio para mantenimiento, necesitamos sistemas auxiliares, podemos necesitar sistemas eléctricos o de almacenamiento de combustible. Entonces, todo esto va a estar dentro de la parte que le podríamos denominar cámara seca, ¿sí? Entonces, obviamente, como la bomba está dentro del agua, dicen que no hay una cámara seca, pero sí necesitamos un espacio en donde estén ubicados todos los componentes mencionados, y por eso yo diría que aunque en muchos libros se encuentra esta subdivisión, la verdad valdría la pena manejarnos como que sí funcionan como estaciones de dos cámaras. Para definir la localización de un sistema de bombeo, debemos considerar topografía, importantísimo, ¿sí? Que tengamos una topografía que nos permita la instalación del sistema. Y por otro lado, una topografía que nos permita generar una buena accesibilidad. La geotecnia es importante porque necesitamos un suelo estable, ¿no es cierto? Porque se producen vibraciones por el sistema de bombeo, entonces es importante. Facilidad de comunicaciones y accesos, dependiendo del tamaño, pero en algunos casos puede ser demasiado caro generar nuevas comunicaciones o accesos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso porque no vale la pena gastar lo mismo que cuesta el sistema de bombeo que generar una vía de comunicación. Entonces es un dato bastante importante. La alimentación eléctrica, contar con alimentación eléctrica. Normalmente, si es que no tenemos un buen sistema eléctrico alrededor de la estación, podría ser uno de los parámetros que nos obligue a no utilizar ese espacio como emplazamiento
de la estación de bombeo, porque puede ser muy caro generar un sistema de alimentación eléctrica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, si es que el sistema de bombeo es muy grande, podría necesitarse lo que es alta tensión, inclusive llegar a la necesidad de una subestación. Entonces esto puede incrementar los costos de manera bastante importante. La facilidad de contar con terreno disponible, que exista un espacio amplio. Seguridad. Normalmente se busca por lo menos incluir un cerramiento que permita que la gente no ingrese al sistema de bombeo, ¿no es cierto? Que no es tan común que todos los sistemas de bombeo cuenten con operadores fijos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no consideramos esta necesidad, el riesgo es que cualquiera pueda entrar y cerrar las válvulas, por ejemplo, y eso podría ser peligroso, ¿no es cierto? Si alguien cierra las válvulas, aunque sea un porcentaje, porque vamos a haber visto lo que es un incremento en la velocidad del flujo, un incremento en las pérdidas, y eso también puede generar un incremento en la presión que se maneja. Entonces hay que tener ahí bastante cuidado. En algunos casos, en sistemas importantes de bombeo, también se puede requerir lo que es guardianía. Entonces, si se requiere guardianía, normalmente se busca que el operador también haga de guardián ahí, para no tener dos personas. Y en esencia, en estos casos nos tocará generar las instalaciones suficientes como para que se pueda generar la guardianía sin problema. Y por otro lado, una adecuada localización de drenaje. Esto es bastante importante porque hay dos riesgos. Si es un sistema de agua potable y se produce una inundación, el riesgo principal es que el agua de la inundación contamine la cisterna. Y si es que es un sistema de agua potable y se contamina la cisterna, se fregó todo porque ustedes estarían abasteciendo agua contaminada a la población. Entonces, en esos casos nos tocaría vaciar la cisterna, generar una limpieza y volver a poner el sistema en actividad. Entonces, se vuelve demasiado complejo y caro. Y por otro lado, si ustedes están manejando, por ejemplo, un sistema de aguas hervidas y se inunda, todas las aguas producto de la inundación se van a contaminar con el agua de la cisterna, que sería agua servida, y eso podría generar un problema sanitario inclusive, ¿no es cierto? Yo sé que aquí en Ecuador a veces no se le da mucha importancia, ¿no es cierto? Y el ejemplo más claro es cuando se empiezan a colapsar los pasos deprimidos. Ustedes en la Universidad Católica han visto que colapsa el paso deprimido. Ahora ya no tanto, pero hace algunos años colapsaba el paso deprimido ahí en la 12 de octubre y se inundaba todo. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Se mezclaban las aguas lluvias con todas las aguas hervidas del alcantarillado y eso quedaba en toda la calle. Entonces, ya yéndose al punto de vista sanitario, se seca esa agua, pero todas las bacterias, todos los coliformes fecales con los que se cuenta ahí, se quedan en el pavimento y con el sol y el viento se produce el transporte de todas esas bacterias y eso puede generar problemas sanitarios. Entonces tengan en cuenta que puede ser peligroso y aunque aquí no se le dé mucha importancia, es algo que pasa bastante. Entonces es uno de los riesgos principales de no tener un buen sistema de drenaje. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? Entonces, se definen ciertos requerimientos. Estos son recomendaciones más que cualquier cosa, ¿sí? En donde nos dice que cuando tenemos instalaciones interiores, que el lugar sea limpio, seco e iluminado. Conceptos bastante básicos, ¿no es cierto?, para un lugar de trabajo. Que haya un buen sistema de drenaje para evitar lo que les dije, la posibilidad de contaminación del agua. ¿Sí? Y nos dice un sumidero con bomba de chique, simplemente que sería un drenaje un poco más avanzado, que esto se generará en sistemas más importantes.
nos dice que los materiales con los que se tenga los muros, pisos, etcétera, deben necesitar poco mantenimiento. ¿Por qué poco mantenimiento? Porque no se va a dar prioridad a ese tipo de mantenimiento. Entonces tiene que ser algo simple y fácil de mantener. Cuando tenemos instalaciones exteriores, o sea, al aire libre, el motor debe ser a prueba de goteo y polvo. Normalmente se habla de goteo y polvo. Esto para proteger la vida útil, porque también si se empieza a llenar de polvo, que es algo bastante común, lo que es el sistema rotatorio de la bomba puede dañarse rápidamente porque le estamos forzando. Entonces es algo bastante típico que se empiece a taponar todas las ventilas de la bomba. Tenemos que tener un espacio para mantenimiento donde se pueda desarmar la bomba. Esto es importante especialmente cuando el sistema de bombeo es grande, o sea, las bombas son grandes. Nos dice que si tenemos bombas grandes, nosotros debemos prever una grúa viajera o un tecle que nos permita moverle a la bomba, en esencia. ¿Sí? Porque para dar mantenimiento normalmente es preferible que se lleve la bomba al sitio específico donde se le va a dar mantenimiento. Y nos dice por otro lado, facilidades para colocar un polipasto, ¿sí? O sea, una polea. Las bases tienen que dar un soporte rígido. Esto es importante. Las bases tienen que permitir que no se produzca ni agrietamiento ni asentamientos diferenciales debido a las vibraciones que se generan, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que si es que el conducto es grande, se pueden producir esfuerzos importantes debido a la cantidad de agua que va dentro del conducto. Entonces tiene que ser un sistema suficientemente rígido que no permita que estas vibraciones vayan agrietando la cimentación de la bomba. Sí, especialmente en sistemas grandes las vibraciones pueden ser importantes. Y si es que hay la posibilidad de que el golpe de ariete actúe, estas vibraciones van a ser mayores y los esfuerzos van a ser mayores. Entonces hay que tener bastante cuidado. Para ustedes seleccionar un equipo de bombeo, seleccionar una bomba, normalmente tienen que seguir este proceso. En primera instancia, definir claramente cuáles son las características y requisitos del sistema. ¿Qué creen que va dentro de este análisis de características y requisitos? Curva de la bomba. ¿Perdón? ¿Qué me De dijiste? la bomba. ¿El qué? No te escucho bien. La curva de la bomba. Las curvas, no, las curvas características vienen luego. Primerito, lo más básico, ¿qué debería ser? Altura de bombeo, caudal. La altura de bombeo para la cual nosotros necesitamos definir cuál es el delta Z. Necesitamos estimar las pérdidas, perfecto. Para saber cuál va a ser la altura de bombeo. ¿Cuál va a ser el caudal que vamos a manejar? Un estimado también, ¿no es cierto? Tener una idea de qué diámetro podríamos utilizar y qué material podríamos utilizar para el conducto. ¿Sí? De tal forma que ya tengamos los requisitos iniciales para lo que es el diseño del sistema. Entonces, toda la información básica es lo primerito que nosotros necesitamos definir. Después, ya podemos entrar al tipo de bomba. Necesito una bomba de succión, tanto positiva, negativa, o preferible uso sumergible, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la razón? Si es que la altura de bombeo es demasiado grande, capaz que una bomba sumergible. Si es que el sistema no tiene que ser demasiado caro, podría ser una bomba de succión negativa, tal vez. Entonces, todos esos criterios para ver qué tipo de bombeo, de bombas vamos a utilizar. Después, tipo de impulsores. En esencia, esto va de la mano si yo necesito más caudal o necesito más presión. Entonces, como les dije, las bombas tipo jet o las bombas de caudal, podríamos definir cuál nos sirve de mejor manera. Y ahí sí entrarán las curvas características. Entonces, con esto yo ya puedo utilizar varias bombas como opción y coger sus curvas características para empezar a hacer el análisis de cuál bomba es la mejor. ¿Sí?
Y como les decía, el criterio de velocidad puede ser importante. Entonces vale la pena siempre comprobar la velocidad para mantenernos dentro de rangos básicos. ¿Cuáles serían estos rangos básicos? Como dijimos, sistemas pequeños, entre tal vez 0,8 hasta 2 metros por segundo. Sistemas medianos podríamos subir hasta 3 metros por segundo. Y yo les di la velocidad máxima ya en los sistemas grandes, que sería, por ejemplo, una central hidroeléctrica. ¿Cuál sería la velocidad máxima? ¿Se acuerdan? Que yo diría es el máximo total que podríamos tener un sistema de bombeo ya dentro de rangos normales. ¿Alguien se acuerda o alguien tiene alguna idea? ¿Qué me dice? A ver, Alan Endrango. Puede ser alrededor de 8 metros por segundo. Un poquito alto, pero sí, lo máximo que podríamos llegar es, normalmente se recomienda entre 6 a 7 metros por segundo, lo más alto ya posible. Esta velocidad generaría ya presiones bastante importantes dentro del sistema de bombeo. ¿Sí? Y esto ya en casos críticos, que serían centrales hidroeléctricas. Entonces, normalmente nosotros dudo que lleguemos a algo tan grande. ¿Sí? Necesitaríamos sistemas de bombeo muy fuertes. Entonces, el criterio de velocidad es importante para nosotros tener cuidado con eso. Especialmente también con lo que es la velocidad mínima. ¿Recuerdan de cuánto hablábamos como velocidad mínima? 0,8. Sí, hablábamos de 0,8. Algunos autores recomiendan 0,6 metros por segundo, pero yo creo que el 0,8 es un criterio más lógico, especialmente porque si tenemos zonas de depresión donde hay un mínimo, pueden acumularse sedimentos aquí, entonces es peligroso. Normalmente, si es un sistema importante, aquí vamos a tener que colocar una válvula de limpieza o de purga para poder sacar los sedimentos, pero es importante que la velocidad del agua sea suficiente para que no permita que se acumulen muchos sedimentos. Y finalmente, nos toca definir ciertos criterios como sumergencia, que es la altura del agua que tenemos que tener sobre la toma del agua para la bomba. Sí, en esencia, es un criterio que va de la mano con que no nos quedemos sin agua para la bomba. La carga neta positiva de succión, que también es parte de su trabajo. ¿Alguien ya la revisó? ¿Tienen idea de lo que es? No se olviden que para mañana es su trabajo y por ahí ya deberían estar avanzando. ¿Qué me dicen? Alexis Carranco, ¿qué me dices tú? Me parece que la carga neta positiva de succión es la que evita que se dé el fenómeno de cavitación, manteniendo las presiones estables. Más o menos, sí, por ahí va el concepto. No recuerdo cuál presión tenía que ser mayor que la otra presión para que no se genere ebullición dentro del rodete, me parece. Ya, perfecto, sí, por ahí. ¿No es cierto? En esencia, la carga neta positiva de succión se divide en dos, en la requerida y en la disponible. La requerida es la que se debe generar en la bomba para que se produzca cavitación, entonces esta depende de las características de la bomba. Y la disponible depende de la localización de la bomba. Entonces, en esencia, la disponible es lo que hay y la requerida es la que la bomba como equipo necesitaría para que se produzca cavitación. Entonces ya vamos a ver luego eso, pero bastante bien, ¿sí? Entonces, en esencia,
un estudio de cavitación es totalmente importante para evitar que se genere este fenómeno que puede ir de la mano con una importante pérdida de eficiencia y de caudal en el sistema de bombeo. Además de que genera muchas vibraciones y problemas en lo que es la vida útil de los componentes. Entonces, finalmente nos dice, el número de bombas depende del caudal, las variaciones y seguridad del sistema. Se recomienda un mínimo de 2 bombas, cada una para el 100% del caudal, como dijimos, ¿no es cierto? De forma que tengamos una bomba de emergencia. Es en algunos libros más recomendable contar por lo menos con 2 bombas, cada una del 50%, de tal forma que tengamos una bomba extra solo del 50% de capacidad, porque eso probablemente nos genere un ahorro importante. ¿Sí? Sí está claro eso, ¿no? Las bombas de emergencia. Muy bien, gente. Espero que no se olvide. Y aquí tenemos las leyes de afinidad, que ya hablamos un poquito. Nuevamente les pongo las ecuaciones. En esencia relacionan los componentes cuando varía o la velocidad o el diámetro del impulsor en un sistema de bombeo. Entonces, las relaciones son las mismas, ¿sí? Y esto nos sirve para generar las líneas características como las tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, miren, este sistema de bombeo es un sistema de bombeo donde la velocidad del impulsor es de 3.500 revoluciones por minuto y el fabricante nos provee este tipo de líneas características en donde tenemos una nomenclatura en donde tengo el primer número corresponde a la descarga, al diámetro de la descarga, en este caso en pulgadas. El segundo número corresponde al diámetro de la succión, o sea, antes de la bomba, también en pulgadas. Y el tercer número corresponde al tamaño en pulgadas de la carcasa. ¿Sí? Entonces, en esencia, aquí tendría una bomba con 1,5 pulgadas de impulsor, 3 pulgadas de succión y 10 pulgadas de carcasa. ¿Sí? Miren acá algo similar, 1,5 de impulsión, 3 de succión y 6 de carcasa. Y en esencia, de esta forma, ustedes ven, para un mismo equipo de bombeo, ¿qué pasa si le variamos lo que son los diámetros, o sea, el tamaño de la bomba? Porque, como ven, también la carcasa se puede variar. Entonces, es la misma potencia, pero variando el tamaño de los componentes de la bomba. Entonces, de esa forma, ustedes tienen todas las opciones que da el fabricante. Entran con un caudal, por ejemplo, estas bombas son grandes. Aquí tendríamos uno de 1000 y una altura, supongamos, de 100 metros. Entonces, este cruce nos diría que nosotros podríamos trabajar o con esta bomba de 2x3x10 o si quieren, con esta bomba de 3x4x10. Entonces, ¿sí me entienden cómo se puede generar el análisis de selección de equipo de bombeo? Sí. Y por otro lado, acá tengo otro. ¿Sí? Este es otro tipo de sistema de bombeo. Este también varía lo que es la carcasa, ¿no es cierto? Entonces es un sistema de bombeo similar. En este, lo importante es que se maneja de manera diferente lo que son las nomenclaturas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que aquí nos habla del caudal máximo recomendable que se genera para la bomba, ¿sí? Entonces es una nomenclatura un poco diferente nada más. Entonces ustedes pueden tener este tipo de líneas características para lo que son variaciones de diámetro del impulsor y también variaciones de lo que es la velocidad de rotación.
¿sí? Entonces todo depende del tipo de bomba. Y simplemente esto es para que ustedes conozcan los abacos que van a encontrar dentro de los fabricantes. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? Bueno, si no hay dudas, tomémonos unos 5 minutos porque ya me pasaron de las 8.
Bueno, ahora sí continuemos. ¿Sí me siguen? Sí, Entonces vamos a continuar con lo que es la cavitación. Ya hablamos un poco de la cavitación, ¿sí? En esencia es un fenómeno que ocurre cuando la presión absoluta dentro del impulsor baja hasta alcanzar la presión de vapor, ¿sí? ¿Cuál es la presión de vapor? Es la presión en la cual el líquido ebulle. Entonces, si el líquido ebulle, se empiezan a formar burbujas de vapor. Entonces, ¿cuál es el problema con que se generen estas burbujas de vapor? Que estas van a colapsar cuando nosotros tenemos un incremento de presión. En el sistema de bombeo, obviamente, vamos a tener un incremento de presión porque es la idea de colocar una bomba. Entonces, esta implosión que se produce o este colapso de burbujas que se produce origina erosión del metal. ¿Qué significa eso? Que se empieza a comer las paredes internas del metal, tanto en el conducto como en la bomba. Y nos dice que se manifiesta como un ruido, una vibración adicional a lo que tiene el sistema, una reducción del caudal que maneja el sistema, una reducción de la presión y de la eficiencia. Entonces, en esencia, todo lo que nosotros hemos calculado va a variar. Entonces, ya no es el mismo caudal que calculamos, ya no es la misma presión que calculamos, ya no es la misma eficiencia de la bomba, ¿sí? Y aparte, deteriora el sello mecánico. En esencia, genera un peligro de que todos los componentes que mantienen hermético a la parte interna de la bomba puedan dañarse. Y nuevamente, el NPSH, carga neta positiva de succión. En inglés, Net Positive Suction Head. Es el concepto que va de la mano con la generación de lo que es la cavitación. Entonces, vale la pena diferenciar realmente un sistema de succión negativa en donde la bomba está sobre la cisterna, ¿sí? De tal forma que el agua sube y se genera el impulso, y succión positiva donde la cisterna está por sobre la bomba, de tal forma que el agua puede llegar por sí sola a la bomba y se genera el transporte del agua. En estos dos casos se puede generar la cavitación, de donde el primer caso es mucho más factible porque en esta zona se pueden tener presiones negativas importantes. En este caso de acá, bajo ciertas características o ciertas condiciones, el agua no va a llegar de manera correcta y si la bomba empieza a generar succión para llevar el agua, no llega fácilmente el agua, puede que se generen presiones negativas. Entonces, en ese caso sí hay riesgo de cavitación. Vamos a hacer un análisis partiendo de este gráfico, en donde está denominado como 1 el punto donde está la canasta de succión de la bomba, como 2 el nivel donde tenemos el agua, como 3 el eje de la bomba, que es el punto en donde ingresa el agua a la bomba, y como 4 el punto donde tenemos la salida de la impulsión del agua. ¿Sí? Entonces, en esencia, este gráfico de acá maneja lo que son las líneas de energía de este sistema, ¿sí? Y en función de este sistema básico, se generan las siguientes ecuaciones. Entonces, en primera instancia, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Para que la bomba no cavite, la carga positiva neta de succión disponible tiene que ser mayor a la requerida. Entonces, ¿qué son las cargas netas positivas de succión? En primera instancia, la requerida. ¿Qué nos dice acerca de la requerida? Es la energía mínima, ¿sí? O presión también, normalmente se le puede considerar igual, requerida en la succión de la bomba
para permitir un funcionamiento libre de cavitación. Entonces, en esencia, es la energía que al momento de que el agua va a entrar a la bomba, va a permitir que no se genere cavitación. ¿De qué depende? Del tipo de la bomba, de la velocidad con la que rota la bomba y del caudal. Para encontrar una ecuación para analizar esta carga neta positiva de succión requerida, vamos a hacer un Bernoulli entre los puntos 3 y 4. ¿Cuáles son los puntos 3 y 4? El punto de ingreso a la bomba y el punto de salida de la bomba. Entonces, en esencia, como ven, un análisis que incluye a todo lo que es el componente interno de la bomba. Entonces, si hacemos este Bernoulli, tenemos todos estos componentes de aquí, ¿sí? De donde el resultado va a ser esto de acá. La carga neta positiva de succión requerida va a ser igual a Z, que es la diferencia entre 3 y 4, J, que es la resistencia interna de la bomba, en esencia, las pérdidas que se generan en la bomba, y la suma de las velocidades. ¿Cuáles velocidades? C sub 1, que es la velocidad en el punto de mayor posibilidad de cavitación, es una velocidad dentro de la bomba, en la parte del impulsor, y la velocidad U sub 1, que es la velocidad en la brida de la bomba. La brida de la bomba es el componente en donde tenemos el sello mecánico de la bomba, ¿sí? Entonces, como ven, es una ecuación súper simple que nace de un Bernoulli entre los dos puntos y que considera Z depende del diseño de la bomba, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando diseñemos la bomba, bueno, no nosotros, sino los mecánicos cuando diseñan la bomba, van a diferenciar la altura del eje donde entra el agua y el eje donde sale el agua. J son las pérdidas que el fabricante ya determina para la bomba. Y estas velocidades, la una en el punto de mayor probable cavitación, que normalmente son los álabes de la bomba. Y la otra, la velocidad en la brida, que es la velocidad en la parte interna de la bomba. Entonces, todo esto es medible para el fabricante de la bomba, ¿sí? Entonces, como todo esto es medible, y normalmente las pérdidas dependen del caudal, y las velocidades obviamente van a depender del caudal, el fabricante puede generar una gráfica de la carga neta positiva de succión requerida de la bomba en función del caudal. Y por eso se puede incluir en algunos casos la carga neta positiva de succión requerida dentro de las líneas características de la bomba. ¿Sí ven? Entonces tiene su propio eje vertical y ahí nosotros vemos cuál es la carga neta positiva de succión requerida. Que si ven en este caso para un sistema de caudales altos y alturas de bombeo bastante altas, nos dice por ejemplo que para un caudal, veámoslo, pongamos un caudal de 100. ¿Qué altura de bombeo va a manejar esta bomba? Más o menos 165 metros. Entonces, con esos 165 metros, la carga neta positiva de succión requerida va a ser de más o menos 4.5 metros. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven 160 metros con una carga de 4.5 metros, realmente es un poco pequeño en función de la altura de bombeo. Teniendo en cuenta que esta es una altura de bombeo bastante importante, ¿no? Entonces vale la pena recalcar eso, porque ya como valor en general, y es un valor considerable. Entonces, quiero que vean cómo los fabricantes sí pueden incluir este valor. ¿Por qué? Porque en esencia solo depende de las características propias de la bomba y del caudal que va a manejar. ¿Sí está claro ahí lo que es la carga neta positiva de succión requerida?
¿Qué me dicen? Me lo tomo como un sí porque eso es parte de su trabajo. En G, ¿Sí? ese valor de la carga neta solo es un valor normal para comparar si va a haber o no cavitación. Claro, es un valor que nos sirve para ver si hay o no cavitación. Pero no se le suma ni se le resta la altura de la bomba, ¿verdad? La altura de la bomba. Es que en esencia es... A ver, la carga neta positiva de succión requerida y disponible no dependen de la altura que genera la bomba. Ojo. ¿Sí? Dependen de las características. La requerida depende de las características explícitas de la bomba. Y aquí tienen la disponible, para que un poco la veas. La carga disponible, la carga neta positiva de succión disponible, es la energía disponible sobre la presión de vapor. O sea, en esencia nos dice, de la presión de vapor, que es el límite absoluto a la que debo llegar, es la energía disponible que tengo sobre ese límite. ¿Sí? En la parte de la succión. ¿A qué es igual la carga neta positiva de succión disponible? A la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿De qué depende la presión atmosférica? ¿Qué me dices tú, Santiago? ¿De qué? De la altura, perfecto. O sea, de la ubicación del sistema. No es lo mismo, entonces, que yo tengo un sistema a nivel del mar que un sistema en Quito, por ejemplo. ¿Sí? Y por otro lado, la presión de vapor, o sea, presión atmosférica menos presión de vapor. La presión de vapor depende del líquido. Y en esencia, depende también de la temperatura. Y nos pone esto, más menos. ¿Por qué más menos? Nosotros utilizamos menos cuando tenemos succión negativa y más cuando es succión positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sección positiva nos genera una altura extra sobre la bomba. Entonces, tener succión positiva, como ven, reduce el riesgo de cavitación porque incrementa la carga neta positiva de succión disponible. Y menos, bueno, H sub S, antes de eso, ¿no? Les decía. Es la diferencia de nivel entre el nivel de agua y la entrada de succión. En esencia, si esta es la bomba, y esta es la cisterna, esta va a ser H sub S, es la altura que tiene que subir el agua para llegar a la bomba. Alguien puso que levantó la mano. Y menos la sumatoria de JA, que son las pérdidas que se generan en este conducto de acá. Obviamente tenemos que considerar las pérdidas. ¿Sí o no? Entonces, esta es la carga neta positiva de succión disponible. A esta hay que compararle con la requerida, ¿no es cierto? Y de esa forma sabemos si se genera o no se genera cavitación. Ahora, antes de ver lo que es presión de vapor, o bueno, analicemos la presión de vapor. Aquí les he puesto este gráfico, que acá está un poquito más grande. La carga neta positiva de succión depende de la presión de vapor. La presión de vapor es la presión a la cual ya ebulle el agua. Y depende, como les decía, de la temperatura, que aquí está en grados centígrados. Entonces, en esencia, ustedes pueden hacer ebullir el agua tanto por un incremento de temperatura como por un decremento de presión. Y aquí tienen la razón. Entonces, si ustedes se van a la costa, ¿no es cierto? En la costa, el agua ebulle a 100 grados, ¿no es cierto? A nivel del mar. ¿Qué presión atmosférica tenemos a nivel del mar? Una atmósfera. Una atmósfera, que eso en metros de columna de agua, ¿cuánto era?
700. No, esos son milímetros de mercurio, 760. No se olviden estos datos que son importantes. 10. Exacto, 10.33 metros de columna de agua. Entonces, miren, si ustedes se van a 100 grados, con 100 grados de temperatura se necesitan 10, y aquí sale más o menos 10.3, algo así, metros de columna de agua para que se produzca la ebullición del agua. Si ustedes se van a Quito, en Quito más o menos tenemos, yo diría, 7.5, 7.3 metros de presión atmosférica. Eso significa que vamos a tener un poquito más de 90 grados de temperatura para que ebulla el agua. ¿Sí? Entonces, ¿sí entienden este gráfico? Entonces es un gráfico que nos indica con qué presión nosotros vamos a tener la ebullición del agua en función de su temperatura. Entonces ahora si ustedes se van a la zona baja y analizan, normalmente la temperatura del agua estará entre unos 8, 7 hasta máximo 20 grados centígrados. Si ven que el rango es bajísimo, entonces podríamos decir que entre este rango tenemos más o menos 0.1 a 0.25 metros de columna de agua para que ebulla por presión. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo con esta temperatura quiero que ebulla el agua, tengo que bajar la presión interna, ¿sí?, del sistema hasta un punto en que se venza estos valores de presión de vapor. Entonces, por eso era importante que ustedes tengan en cuenta que se producen presiones negativas en los sistemas de succión. ¿Sí? Entonces, si ustedes se van a Quito, donde la presión dijimos 7.3, 7.5 metros de presión atmosférica, ¿cierto? Y quieren que se produzca ebullición, tendrían que bajar esa presión de 7 punto algo a 0.10 a 0.25. ¿Sí? Entonces, con presiones negativas de menos 7 en un conducto, la succión, van a tener la ebullición del agua. ¿Sí está claro? Chévere. Entonces, aquí tienen los datos. Por ejemplo, ven, a 10 grados centígrados nos dice 0.125, a 20, 0.238. Ya exagerado, en una piscina podemos tener 30, 35 grados, que ya es un montón para una piscina. 0.43, podríamos hablar de 0.48, 0.50, como que la presión de vapor máxima a la que llegaríamos nosotros. ¿Sí? Y esto aquí le he compaginado con una relación entre altitud y presión atmosférica. A 0.1033, nosotros más o menos en la mitad de estos dos, estaríamos hablando de 7.3 más o menos metros de presión en la ciudad de Quito. ¿Sí está claro eso? Entonces, es la influencia de la presión para lo que es ebullición del agua. Ahora, hay este otro concepto de aquí, que es la altura de succión límite. ¿Qué es la altura de succión límite? Simplemente la altura máxima a la que yo puedo succionar para que no se genere cavitación. Para eso hago un Bernoulli entre los puntos 2 y 3. El punto 2 es el nivel del agua. Y el punto 3 en el gráfico que vimos es la entrada de la bomba. Entonces, en esencia, si resolvemos este Bernoulli, tengo este valor de aquí, que es el que me interesa. Es la altura de succión. Es la altura de succión límite. ¿Sí? ¿Por qué límite? Porque estamos buscando cuál es el máximo que yo puedo generar de succión. Y si ven, tiene cierta similitud con la ecuación de una carga neta positiva de succión requerida. Disponible, perdón. Presión atmosférica menos presión de vapor. Tal cual, lo mismo, ¿sí o no? Y en la otra teníamos menos las pérdidas. Aquí también tenemos menos las pérdidas. La única situación es que aquí se le incluye la velocidad, la carga de velocidad en el tubo de succión. Y por otro lado se le incluye la carga neta positiva de succión requerida. Pero ustedes recuerdan que decíamos que la carga neta positiva de succión
disponible debía ser mayor a la carga neta positiva de succión requerida. Entonces, en esencia, ¿sí? Lo que yo puedo decir es que si esta pasa acá, va a restar. La resta de las dos debería ser mayor a 0. ¿Sí o no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo simplemente es restarle y que esto sea mayor a 0. ¿Sí? Entonces, en esencia, es el mismo funcionamiento de las ecuaciones, ¿sí? Solo que aquí se le toma la carga de velocidad, porque obviamente tenemos la energía debido a la velocidad del producto de succión. Pero en esencia, con esta ecuación yo puedo determinar a qué altura máxima yo puedo llevar mi sistema. Entonces, por eso esta ecuación yo diría que es más utilizada. Porque a mí me interesa saber que el sistema de bombeo no va a cavitar. Entonces yo puedo decir, en Quito yo me voy. Presión atmosférica, 7.3 metros. Presión de vapor del agua, vamos a decir como mucho 0.25 metros. La carga neta positiva de succión, esto depende de la bomba. Y los valores de pérdidas en el conducto de succión normalmente son bajitos. Entonces, a mí me interesa saber hasta qué altura voy a poder succionar. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros los ingenieros para darnos una idea de este valor? Asumo. O un porcentaje del de acá. Podríamos hablar tal vez de un 20 a 25%. O normalmente se asume de una altura de seguridad de 2.5 a 3 metros para bombas normales. Para condiciones normales. Entonces esto nos genera una facilidad. Pero si ya quieren hilar más fino, ustedes pues determinan el diámetro que van a usar, que ya lo tienen de la bomba que quieren usar, la longitud del tubo que ya la tienen, sacamos pérdida y sacamos carga de velocidad, y simplemente vamos al fabricante y tomamos la carga neta positiva de succión requerida. Entonces, como ven, es mucho más simple. Y de esta forma sabemos que en Quito, normalmente, la altura de succión límite no se recomienda más de 5 metros. Algunos inclusive 4, 5. Entonces, en esencia, yo ya sé que no tengo que pasarme de esa altura de succión para evitar lo que es la generación de cavitación. ¿Sí está claro ahí? Entonces, yo les diría, este concepto de altura de succión límite es mucho más útil que la carga neta positiva de succión, porque yo sé que a veces la carga neta positiva de succión nos genera muchas dudas al momento de determinarlo. Pues pueden usar cualquiera de los sistemas y aquí, por ejemplo, les he puesto recomendaciones de estos autores, que es un instituto que nos dice cuál debería ser la succión máxima a diferentes altitudes. Entonces nos dice, a nivel del mar, ¿cuál es la altura del agua? La carga, la presión atmosférica en metros, 1033. ¿Cuál es la succión máxima recomendable? 760. Vámonos a Quito, 2800. Entonces, ¿cuál es más o menos la presión atmosférica? Alrededor de 7.3 metros. ¿Cuál es la succión máxima disponible? Alrededor de 5.35 metros. ¿Sí? Entonces, en esencia nos dice en Quito no trabajen a más de 5.35. Otros autores dicen dejémoslo en 4.5. ¿Sí? Todo va también de la mano del factor de seguridad que se quiera utilizar. Obviamente, si es que hay riesgo de, y es algo bastante típico, ¿no? Le cortan el tubo y le ponen una válvula extra, pues se incrementan las pérdidas y eso puede generar un incremento un decremento en la altura de succión máxima. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿sí me siguen con esto? Perfecto. ¿Alguien alguna duda de esto de la cavitación? ¿Nadie? Está claro el concepto y cómo es mejor. Cómo yo les recomiendo al menos que es mejor manejar la altura de succión máxima. Importantísimo, si ustedes diseñan un sistema en Guayaquil
con una altura de 6 o 6.5 metros de succión y quieren instalar el mismo sistema en Quito, probablemente falle y se produzca cavitación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque el criterio de, por ejemplo, los albañiles o los plomeros puede ser, bueno, yo hice un sistema igualito en tal lado y funciona, y de repente lo trae acá y lo pone y se daña. Pues obviamente aquí tienen la razón respaldada por la teoría. ¿Sí estamos claros? Bueno, entonces, ya para acabar con este tema, nos dice que la cavitación normalmente puede ser comprobada de manera más fácil instalando un vacúmetro. ¿Qué es un vacúmetro? Un medidor de presiones negativas. ¿Dónde lo deberían instalar? En la parte del tubo a succión, preferiblemente justo antes de la bomba porque es el punto de menor presión negativa. Y si es que nosotros tenemos posibilidad de cavitación, hay que considerar esto. La entrada de la bomba tiene que estar limpia y libre de obstrucciones. ¿Por qué? Porque si es que la bomba no permite el ingreso fácil del agua, la succión que genera puede incrementar, más bien dicho, puede decrecer lo que es la succión que se genera en la bomba, la presión negativa, y eso puede incrementar la posibilidad de que se genere cavitación. Por otro lado, utilizar una tubería de aspiración de un diámetro lo suficientemente grande y una longitud corta. En esencia, ¿qué pasa si aumentamos el diámetro? ¿Qué me dice? Es menor. Fricción es menor y las pérdidas. Aumenta el área y aumenta el caudal. Aumenta el área, aumenta el caudal, disminuye la velocidad y también disminuyen las pérdidas. Perfecto. Y lo mismo, la longitud más corta. A menos longitud, menos pérdidas. Entonces, menos posibilidad de que se genere cavitación. ¿Sí? Por otro lado, minimizar al máximo número de accesorios. En esencia, no pongan demasiados accesorios porque accesorios van de la mano con pérdidas. Entonces, mientras más accesorios tengamos, vamos a tener menos pérdida, o sea, más pérdida de carga, perdón. Y eso puede generar que disminuya el valor de la presión negativa y eso puede ser peligroso. Mantener las velocidades de rotación de la bomba dentro de márgenes nominales. En esencia, esto va de la mano del mantenimiento. Nos está diciendo, den un buen mantenimiento al sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque si el sistema no está bien y empieza a rotar a velocidades más altas, esto puede generar también un incremento en lo que es el valor de la succión. Entonces, en esencia, si ustedes tienen problemas de cavitación, traten de jugar con estas características de acá. ¿Sí está claro? Lo más lógico, hay que bajar las pérdidas. ¿Sí? Aquí les he puesto una foto. Miren, a esto me refería con lo que se comen las burbujas, la carcasa. Si ven, se ve clarito cómo se generan estas burbujas y se van comiendo las partes internas del conducto de la bomba. Entonces, este es el efecto ya real de cavitación en un sistema de bombeo. Para reparar eso, ¿se manda una rectificadora o ya no hay cómo? Es que rectificar el conducto, por dentro un conducto, ¿cómo lo rectificarías? Imposible, ¿no es cierto? Y la bomba, tocaría desarmar toda la bomba para mandar a rectificar las piezas internas. Realmente más barato les va a salir cambiar de bomba. Entonces, la opción es que muchos le dejan trabajar la bomba hasta que muera y ya. Y aquí tienen el análisis de qué pasa, miren, dentro de la bomba. Las zonas de mayor cavitación son las zonas de las puntas de los álabes, ¿sí? O sea, las zonas críticas dentro de una bomba son las puntas de los álabes. Tienen una foto de un impulsor con sus álabes destruido por cavitación, ¿sí lo ven?
Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a comer los álabes y por eso se disminuye el caudal. Entonces, miren, ya el caudal va a pasar por aquí, ya se pierde la eficiencia de bombeo, se pierde presión, ¿no es cierto? Entonces, estos son los efectos que les decía de la gravitación en un sistema de bombeo. ¿Sí o no? Luego, para el diseño de los cárcamos, que en esencia son los espacios donde vamos a tener el agua, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a tener que tomar en cuenta capacidad, dimensiones, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener en la bomba? ¿Cuál es la dimensión que yo puedo tener para todos los cárcamos? ¿Qué controles necesito? Facilidad de acceso, facilidad de limpieza, drenajes que necesito para el sistema, demasías, que son los caudales máximos y también la posibilidad de que se produzcan inundaciones en el sistema, ¿sí? O en las cercanías del sistema, la iluminación y la ventilación, que son criterios bastante básicos. Entonces, miren, aquí tenemos una bomba de succión positiva, donde este es el cárcamo húmedo y este es el cárcamo seco, de la forma más básica posible. Y aquí una bomba de succión negativa, donde tenemos la bomba y el cárcamo. Entonces, las cámaras secas se van a dimensionar en función del número de bombas y el tamaño de las bombas que vamos a tener. Hay que tener en cuenta válvulas y accesorios. Parecería esto que es algo muy pequeño, pero nosotros podemos tener válvulas muy grandes. Entonces hay que tener en cuenta el espacio para que estén las válvulas y el espacio para que se pueda generar manipulación. Porque hay válvulas que son bastante grandes. Hay válvulas que necesitan operarse desde, o más bien dicho, con 2 personas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado que haya el espacio suficiente para eso. Los controles eléctricos, importantísimo que los controles eléctricos estén bien protegidos, ¿sí? Lejos de zonas de humedad. Amortiguadores del golpe de ariete, lo mismo. Son en esencia válvulas. Puede que algunos amortiguadores del golpe de ariete sean bastante grandes, del tamaño de un tanque hidroneumático, fácilmente. Y los apoyos y atraques, que son donde van a estar sostenidos lo que son los conductos. Hay conductos grandes en donde un apoyo es algo más o menos así, que permite que el conducto esté sobre el nivel del suelo. Aquí hay una altura para que no se dañe fácilmente. Y cuando hablamos de atraques, nosotros tenemos algo un poco más elaborado, en donde o se genera un sostenimiento metálico o en algunos casos se funde de hormigón alrededor del conducto para disminuir las vibraciones y evitar que se desequilibre lo que es la estabilidad del sistema. Pues en esencia, en las cámaras secas nosotros buscamos que todo tenga su espacio dentro del sistema de bombeo. Y miren, este sistema de bombeo tiene una cámara seca para 2, 4, 5, 6 bombas. Ahora, ¿estamos hablando de un sistema en serie o un sistema en paralelo? ¿Qué me dices? A ver, Lenin Salazar. Sería un sistema en serie, ¿Por qué en serie? porque están conectados. Si uno de ellos se detiene, va a afectar al otro. Si uno se detiene, ¿le afecta al otro? ¿Por qué? Me parece que están directamente conectados. Más o menos. O sea, si uno se detiene, ¿le afecta al otro? Sí, en esencia, claro, se va a producir una afectación al sistema en general. Pero lo que tenemos aquí es un sistema en paralelo, mira. Varios conductos con varias bombas que se unen en un conducto de mayor diámetro.
¿Sí? Si tuviéramos un sistema en serie, lo que sumamos es altura de bombeo. Entonces, ¿no sería lógico poner un diámetro mayor acá? Con un sistema en paralelo sumamos caudales. Entonces, sumo todos los caudales de estos conductos y los envío por un conducto de mayor diámetro. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí o no? Chévere. Entonces, cuando hablamos ya del cárcamo húmedo, nosotros tenemos los sistemas con altura de succión o con carga de succión. Esto es succión positiva y esto es succión negativa. Y nos dice, recomendaciones. Que la altura mínima del agua sea de 1 metro sobre el eje de las bombas. ¿Qué significa eso? Como tengo succión positiva, que esta altura sea por lo menos 1 metro. Después, la longitud será la misma que la cámara seca. En esencia, es una recomendación que nos dice la cámara húmeda y la cámara seca deberían estar una al lado de la otra y su longitud sea la misma. Y por otro lado, nos dice que es común que sean adosadas con un muro. ¿Sí? Así, si aquí está la bomba, este muro va a estar compartido con la cámara húmeda, o sea, con la cisterna, entonces bastante lógico. Y nos dice que se requiere un volumen que evite que las bombas se prendan y se apagan con frecuencia. Nos dice cada 15 minutos es recomendable. O sea, el ciclo del sistema, que el ciclo comprende el encendido y el apagado, debería estar en 15 minutos. Ojo, es una recomendación. Otros autores tienen recomendaciones diferentes. Nos dice, en cuanto a las bombas con succión negativa, que tengamos en cuenta el nivel mínimo de agua en la cámara de succión. Obviamente, hay que definir un nivel mínimo de tal forma que la bomba no se quede sin agua, es bastante lógico, y que hagamos un análisis de la carga neta positiva de succión para evitar cavitación, vibraciones, reducción de la capacidad de eficiencia. En esencia, cuiden que no se genere cavitación y finalmente, que nosotros debemos definir una altura mínima sobre la boca de succión. En esencia, si la bomba está acá arriba, que nosotros tengamos una altura mínima que normalmente se le llama sumergencia y la recomendación está entre 0,5 a 1 metro, ¿sí? Como mínimo para evitar que la bomba succione aire, dependiendo también del tamaño de la cisterna y obviamente dependiendo del nivel de agua mínimo, que es el nivel que le pusimos acá. Tiene que haber un nivel de agua mínimo. ¿Sí me siguen todos? Entonces, en esencia, del nivel de agua mínimo tiene que haber una altura de sumergencia para evitar que se chupe aire en la bomba. Entonces, nos dice que un cárcamo húmedo normalmente no genera regulación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un flujo constante. Entonces, ¿qué significa esto? Que no, la regulación simplemente es que ustedes hagan un análisis de volúmenes de tal forma que en un periodo de tiempo no nos quedemos sin agua o no tengamos que botar agua. Eso nosotros lo vamos a ver como parte de la unidad 2, entonces ahí lo dejo como un poquito pendiente. ¿Sí? Entonces nos dice que cuando el flujo es constante, o sea que el caudal es constante, no necesitamos hacer regulación, entonces no importa el volumen del cárcamo. Pero es importante darnos cuenta de que normalmente y en la realidad es muy difícil que nosotros tengamos un flujo constante. ¿Sí? Porque puede haber variaciones como por ejemplo, que se va a dar mantenimiento a una de las bombas y se toca bajar el caudal. ¿Sí? Entonces, en esencia, es algo que no suele pasar. Entonces, normalmente siempre vamos a tener cárcamos intermitentes en donde el volumen de agua depende de la duración de los ciclos, o sea, del tiempo que está prendido y el tiempo que está apagada la bomba. Entonces, una recomendación aquí nos dice que el tiempo que está prendida la bomba sea igual al tiempo que está apagada.
Y otra recomendación nos dice que las bombas grandes manejen ciclos mayores a 20 minutos y las bombas pequeñas que pueden estar entre 10 a 15 minutos de manera recomendable. En esencia, podrían ser 5 minutos prendida y 5 apagada, ¿sí? Pero ya vamos a ver que en la realidad no es tan fácil que se genere eso y van a tener una variabilidad bastante importante. Otro de los requisitos que nos dan es que el tiempo, cuando está parada la bomba en flujo mínimo, o sea, cuando no se está manejando caudales grandes, sea de 30 minutos. ¿Para qué? Para que no se produzca mucha sedimentación y septicidad en el sistema. Septicidad significa la proliferación de bacterias. También nos dice que el tiempo de funcionamiento en flujo mínimo se recomienda de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Ojo, son solo recomendaciones que nos pueden dar idea de una base para empezar a trabajar. Y el número de ciclos por hora en flujo máximo, que sea de no más de 12. En esencia, que el ciclo dure por lo menos 5 minutos. ¿Para qué? Para que no se esté prendiendo y apagando a cada rato la bomba, de forma que se pueda dañar el arranque. ¿Sí me siguen con esto? ¿Mm? Sí. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo de cálculo que es bastante simple y no le vamos a dar mucha importancia, simplemente es una forma de determinar cuál es el volumen de agua y nos dice, esto es un ejemplo de sistema de sanitario. Entonces vamos a tener 60 litros por segundo en flujo máximo y 15 litros por segundo en flujo mínimo. Entonces, nosotros asumimos que la bomba funciona 5 minutos. Ojo, este es el caudal de agua que va a llegar al sistema. Entonces, para este método, que es un método bastante simple, nosotros vamos a definir un coeficiente M y un coeficiente N, donde el coeficiente M va a ser la relación entre caudal mínimo y caudal máximo, y obviamente siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? Y el coeficiente M siempre va a ser mayor a 1 y va a ser la relación de caudal máximo más caudal mínimo sobre caudal máximo. Entonces, en esencia, podemos sacar el coeficiente N, 15 sobre 60, 0,25, y el coeficiente M, que sería caudal máximo 60 más 15, 75 sobre 60, nos da 1.25. ¿Sí? Entonces, el caudal de bombeo que yo necesito generar va a ser M por el caudal máximo, sería 1.25 por 60, nos va a dar 75 litros por segundo. Entonces, este es el caudal que debería yo generar en el sistema. Entonces, nos dice, con estos datos, procedemos a hacer los cálculos. ¿Sí? Por lo que veo, ya no voy a alcanzar hoy, pero quiero que les quede la base. Entonces yo quiero que ustedes para el día de mañana revisen esto. Es un ejercicio ultra simple. En esencia vamos a definir cuáles son las características del dimensionamiento de los cárcamos en función de estos caudales. Simplemente revísenlo. Y lo que me interesa es que me revisen para mañana, porque de ley tenemos que dejar listo. Es, bueno, toda la consulta que tienen que hacer ustedes, que lo vamos a comparar. Y quiero que revisen esto que lo debieron haber visto en hidráulica general, ¿no es cierto? El problema de los 3 reservorios. Porque vamos a hacer de manera un poco rápida un ejercicio así. Entonces quiero que ustedes ya empiecen a analizar y a trabajar en este ejercicio, en donde tengo un problema similar al de los 3 reservorios, colocando una bomba acá abajo. ¿Sí? Entonces es similar al de los 3 reservorios, donde ustedes recuerdan que tenían el nivel de presión, o el nivel de energía que le vamos a llamar nosotros. En este caso, vamos a asumir que es 60 metros. ¿Sí? Y quiero que ustedes grafiquen las líneas de energía
y me digan, y ya me empiecen a trabajar en lo que son las pérdidas que se generan y cuáles serían los caudales que tenemos aquí, para ver qué dudas se les presentan y yo darles algunos tips acerca de eso en la clase de hoy. ¿Les parece? Sí. Entonces, por favor, tienen eso pendiente para mañana. Y lo mismo, no se olviden, quiero ver comentarios en ese foro, especialmente acerca de estos ejercicios que les estoy poniendo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Inge. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, podemos quedar ahí. Inge, ¿Alguien tal que vez. no esté lista? Poner en lista, por favor. Estamos listos ya. No, después. Entonces llegó Estefanía Aguirre. Y veo Alexandra Calderón. Andrea de la Cruz. Presente. Joseph Grijalva. Presente, Inge. Brian Rea. Presente, Inge. Lenin Salazar. Presente, Inge. Perfecto. Entonces, hasta mañana. Por favor, pónganse pilas con esos datos. Una buena tarde. Ya, Inge, gracias. Gracias.